Así que, bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y empecemos esta aventura de reflexionar, digamos. Bien, buenas tardes. Gracias de nuevo a Cecilia por siempre las invitaciones generosas a poder volver con tanto gusto al que para nosotros, como yo les decía a los alumnos, es el país trasandino. Ustedes están muy confundidos, creen que el país trasandino es Argentina, pero yo desde muy pequeño ya a mí me enseñaron que el país trasandino es Chile, así que yo les vengo a traer eso como una primera novedad, pero efectivamente a mí me es un placer siempre volver a tierra chilena, y así que bueno, no está de más decirlo y agradecer que además de permitir la actividad académica, poder estar realmente aquí. Tal vez la convocatoria igual no es tan feliz de acuerdo al tema, porque por desgracia un tema que ya por suerte, por desgracia, no es tampoco ni siquiera un tema local o regional, sino casi un tema mundial, a excepción, como ustedes saben, de las élites de la prueba PISA, que entre las que ustedes están entrando, veo, y me alegra mucho, lo digo con una pseudo-ironía, apenas, pero que es el tema, como anunció Cecilia, del fracaso escolar. Yo anuncié en esta oportunidad, adrede un poco, el que este tema convoca a sospechar en forma cruzada, en el sentido de que la literatura sobre cómo abordar y explicar el tema del fracaso escolar está claramente cruzada de perspectivas de sospechas mutuas y sobre todo de explicaciones en buena medida reductivas. Ya vamos a ver de inmediato con un breve paneo, ¿no? Que seguramente las sospechas que más nos preocupan y desvelan, y en eso compartimos la inquietud, por supuesto, con Cecilia, su equipo y de hecho el magíster, es la sospecha que se centra fundamentalmente en el hecho de que los sujetos de sectores populares no estarían en condiciones o en capacidad de ser educados. Es decir, ahí es donde entra en juego esta categoría de educabilidad, y por ponerlo a ustedes en contexto, ha sido bien duro advertir que, sobre todo luego de la década del 90, no casualmente con el auge de las políticas más neoliberales, ya en los 2000 si ustedes quieren, comienza a surgir en los documentos oficiales de los organismos internacionales una inquietud sobre este tema, acerca de si los jóvenes de sectores populares y niños de sectores populares estaban en condiciones de hacer exitosamente la escuela. Hasta allí podríamos acordar, referencialmente, en que efectivamente compartiríamos un problema, de que todos advertimos de que muchos niños de sectores populares y jóvenes se ven en dificultades para tener una escolaridad exitosa. Ese no es el punto. El punto es atribuir, como sucede en muchos de estos documentos, que la razón del fracaso de estos sujetos proviene del hecho de que sus condiciones de crianza no los han constituido en sujetos educables. Ustedes saben que para la tradición filosófica y pedagógica, ser educable era un atributo de lo humano, era un atributo de humanización, era algo que no se negaba a nadie, era algo que incluso en las tradiciones cristianas, como en Comenius, ¿no? Como precisamente en Comenius, aparecía claramente como un atributo ligado al humano, ligado incluso al carácter de incompletud de la naturaleza humana y la necesidad de la educación para terminar de constituirse en tanto humanos. Ese era el zócalo, que al menos hasta el surgimiento de un modo moderno de concebir lo educativo definió que era ser educado. Ahora vamos a dar alguna precisión a esta idea, pero digamos, si alguna idea nos alarma es por la consecuencia ética, política y la torpeza teórica que nos puede llevar a afirmar que los sujetos que fracasan en la escuela es probable que no sean sujetos educables. ¿Se entiende? Esta paridad entre posibilidad de ser escolarizado exitosamente y educabilidad es la que habría que poner bajo cuestión. ¿Sí? Esa sería un poco la propuesta. La idea, tal vez primero, es arrancar de algunos acuerdos referenciales, ¿no? Y es, ¿qué es? ¿No? Digo, para despejar algunas dudas primeras, ¿no? Habitualmente el término fracaso escolar es un término poco feliz, convengamos, porque es un término polisémico, generalmente es resistido porque precisamente connota
que son los alumnos los que fracasan. Ya la sola lógica de éxito-fracaso podría ser opinable, más también atribuir el fracaso de una práctica educativa a los alumnos, ustedes saben, lleva de inmediato, ¿no?, a la aclaración de si fracasan los alumnos o fracasa la escuela, ¿no?, en el intento de obtener los logros esperados para el aprendizaje. ¿Se escucha bien? ¿No? Ah, bien. Es decir, yo para ir a los lugares comunes, ¿no? O sea, la primera reflexión que suscita la categoría de fracaso escolar es en verdad que estamos identificando con ello, ¿no? Puesto que no, justamente como estoy intentando mostrar, no es seguro que se trate de un fracaso de los alumnos, a excepción de que, claro, lo definamos por sus bajos rendimientos, ¿no?, por su repitencia, por la deserción en el sistema. Está empezando a aparecer también, en buena medida, los comportamientos, entre comillas, antisociales de los sujetos, ¿no?, de las conductas violentas en lo escolar, los problemas de convivencia, como también la enorme desmotivación. En los enunciados y en la literatura sobre el fracaso escolar suelen aparecer mezcladas las descripciones, las significaciones, confundidas las causas con los efectos, ¿no? Pongo un ejemplo, solemos decir con frecuencia que nuestros alumnos, sobre todo en el nivel medio, no aprenden porque están desmotivados, ¿no?, y que la razón de que fracasen es porque no están motivados para aprender. El problema es que no se esté motivado para aprender, eso es parte del problema, ¿se entiende? No es la explicación del problema. ¿Me siguen? Es decir, en realidad lo que deberíamos explicar es por qué el alumno no está motivado, ¿no se entiende? No atribuir a eso como precisamente la razón del no aprender. Claro, por supuesto, hace al aprender el estar motivado, pero no es un momento inicial independiente, hace parte del proceso de aprendizaje, ¿no?, justamente motivar al alumno, o que el alumno se apropie de los motivos que la cultura tiene para estar escolarizando al sujeto, para estar intentando transmitirle los saberes disciplinares varios que sean. Es decir, estoy jugando adrede con la palabra motivación, ya no tanto como una disposición interna inicial, sino, si ustedes quieren, en el seno de los enfoques más de tipo sociocultural, de cuño vygotsquiano, la idea de que los sujetos se están incorporando a actividades como la escolarización, que están ordenadas por motivos culturales, por fines, por sentidos culturales. Y en la medida en que los sujetos no los comprendan y no logren apropiarse de ellos, ¿sí?, e incluso no tengan cierto derecho a resistirlos, ¿sí?, difícilmente se ponga en juego ese juego de la motivación. Algo que con facilidad le sucede a los sujetos en cualquier otro contexto que no sea el escolar, ¿sí?, cuando están empeñados por propia motivación a aprender cualquier cosa, aprender algo que tenga que ver con las artes marciales, con la música, con la pintura, con el arte, ¿sí?, en contextos que no están formalmente escolarizados. Bien, esto simplemente es una aclaración entonces de acuerdos referenciales que yo invito, como coloco allí, a distinguirlos de las significaciones. Este es un ejercicio que parece banal, se parece trivial aclarar esto, pero estoy definiendo como acuerdo referencial a casi la mayoría de los estudios que tenemos sobre el fracaso escolar, que ofrecen poquísimas explicaciones, pero inducen a pensar que las tenemos. Por ejemplo, la cantidad de trabajos que vinculan el fracaso escolar a la pobreza. Nos describen el perfil de los alumnos que fracasan y nos definen su condición social, nos definen su carácter inmigrante, nos definen su nivel de acceso a necesidades básicas, nos definen su contacto con la cultura escrita, nos definen los niveles de escolaridad de sus padres. Todo eso define una suerte de perfil de alumno que efectivamente tiene altas probabilidades de fracasar. Pero, como ustedes bien saben, eso no explica el fracaso, simplemente delimita un problema, me ayuda a delimitar la población más afectada y vulnerable efectivamente, en todo caso, a mis prácticas de escolarización. Por eso un ejercicio importante es distinguir estos acuerdos referenciales de cómo significamos estos acuerdos, es decir, de qué explicaciones ofrecemos, de cómo conceptualizamos esto. Saben ustedes que esto ya es un problema para la propia denominación, y por eso arranqué por aclarar por qué usamos
el término fracaso escolar y de inmediato tenemos que empezar a hacer aclaraciones, porque no es el término más feliz, porque en el fondo uno no cree que la gente fracase, porque tampoco cree que el modelo sea de que tenga que ser un alumno exitoso, ¿no? Según qué parámetro, ¿no? El punto está en que ya hemos aprendido, luego de varios años ya de investigación, estamos viejos en este tema, que cualquier etiqueta que pongamos oculta el problema más que resaltarlo. Se nos vuelve un eufemismo, ¿se entiende? Si yo lo licúo en el problema meramente de la deserción o del rezago, no termina de quedar atrapado algo que queda bien claro cuando uno refiere al problema del fracaso escolar. Tal vez convenga solo una aclaración, y es que tal vez tengan razón algunos autores, por ejemplo, uno de ellos es María Angélica Luz, una autora argentina que tiene una larga trayectoria en trabajo sobre fracaso escolar, sobre problemas de retardo intelectual, que ella nos invita a que en verdad, más que de fracaso escolar, hablemos de fracaso escolar masivo. Es decir, que dejemos claro que estamos refiriendo a algo que afecta masivamente a la población escolar, de modo que no pueda ser confundido con una dificultad de aprendizaje, en el sentido de que invite un abordaje más bien clínico, personalizado de ella. Es decir, algo que tiene que ver con las bajas tasas de rendimiento, la deserción de los alumnos, la repitencia de un porcentaje muy alto, mucho más cuando refinamos el análisis en algunas áreas más sensibles, más cuando refinamos el análisis nos damos cuenta que afecta sobre todo las transiciones de niveles en el sistema, ¿no? Ustedes saben que la mayor deserción se nos sigue produciendo en los primeros años de los distintos niveles, ¿no? Del primario, el medio e incluso del superior. Dicho sea de paso, las tasas de fracaso académico más altos están en el nivel superior, pero ya nadie habla de ello porque como que en general, digamos, la damos medio por obvia, ¿no? Como que ya hemos llegado con suerte a este nivel, ¿no? Pero es un nivel que examina muy poco sus tasas de rendimiento. No sé cómo es el caso chileno. En el caso argentino es pavoroso. Tenemos tasas de egreso bajísimas, ¿eh? Y altísimas tasas de ingreso por la misma gratuidad del acceso a la educación superior, ¿no? Pero eso es falsamente en sí mismo una democratización, porque de hecho tenemos muy bajas tasas de egreso, ¿no? O sea que tal vez sea el nivel del sistema el que tiene tasas más tremendas de fracaso, ¿no? Pero eso, bueno, no han ocupado obviamente la mira de las políticas públicas, ¿no? Salvo algunas focalizadas. Bien, quisiera, por otro lado, que quisiera hacer una reflexión acerca de cómo abordar el tema del fracaso escolar, ¿no? Que intercambiemos un poco entre nosotros esto. Ya tenemos cierto acuerdo referencial de que es algo delimitado entonces por la repitencia, la deserción, el abandono. Estaba diciendo, la sola forma de denominarlo, ¿no? Ya es medio tremenda, llamar desertor a un alumno, ¿no? Con nota que ha traicionado a la patria, ¿no? Más o menos, ¿no? Que, ¿no? Como si estuviera en la milicia. Yo le recordaba a los colegas del magíster que hay una expresión en Argentina que los alumnos cursan regularmente y si, pongamos, por bajas calificaciones o por muchas inasistencias, pierden su condición de alumno regular, no sé si lo llaman así ustedes, nuestra jerga se dice que quedó libre. ¿Se entiende? Quedó libre por faltas o quedó libre por bajas notas. Con lo cual, si el alumno que se va de la escuela queda libre, me pregunto cuál es la condición del alumno que quedó en la escuela, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea que los términos no son banales, ¿no? Digamos, ahí hay cierta sabiduría popular que admite que ese alumno quedó efectivamente libre. Y libre de muchas cosas. Pero por eso mismo, ¿no? Cómo enunciemos y describamos esto, vieron que siempre nos movemos en un terreno resbaladizo, porque todos los términos van connotando, ¿no? Y yo agregaría que a los acuerdos referenciales, distinguiéndolos de la conceptualización, deberíamos incluso sumar, que algo que también proponía pensar en el magíster, los efectos de sentido político que tiene incluso cómo conceptualizamos ciertos problemas, ¿entiendes? O sea, cómo los denominemos. No es menor que aún con el carácter difuso y enorme que tiene ese siniestro cuadro de retardo mental leve, que no se parece en nada a los otros grados de retardo, que afecta curiosamente solo a la población de sectores populares o a los inmigrantes, ¿sí? Que no se reconoce en su historia en la misma verosimilitud o registros como sí de los cuadros más severos o moderados. Sin embargo, no sé el caso chileno, nosotros tenemos
teníamos al menos escuelas especializadas en retardo mental leve, ¿se entiende? Y comprenderán ustedes que el único síntoma muy evidente de estos sujetos es que en general tienen un rendimiento académico bajo, que son lentos, no necesariamente parejos en todas las áreas, ¿no? O sea que no es un descenso general cognitivo, ¿no? O sea, bueno, eso hay mucha casuística, porque efectivamente hay enorme variedad en las maneras de... Porque lo único que tienen en común esos sujetos es que han puntuado un poco bajo en las pruebas de coeficiente intelectual. No tienen más nada de eso en común. Y que la escuela los ha detectado, ¿no? Como bien decía el grupo Cresas de Francia, esos son niños que no sabemos si tienen problemas escolares, pero sí que están en problemas, ¿no? Como quien dice, estoy en problemas con la policía, estoy en problemas con la ley, estoy en problemas con la escuela, ¿no? O sea, me han detectado, ¿no? O sea, pasé a ser sospechoso, que era la idea original, se sospecha de mí, ¿no? Y ahí viene el problema. Y decía, por ejemplo, que aunque técnicamente nosotros quisiéramos denominar a esa población, ¿no? Y nos parezca que está emparentado con algún cuadro de... ligado al intelectual, estoy tratando de evitar términos, ¿no? Llamar a alguien, ¿no? Usted mire, es un retardado mental, ¿no? Pero leve, ¿no? Apenas, ¿no? O sea, tiene el cerebro apenas abollado, ¿no? ¿Quién dice, no? O sea, es siniestro, ¿no? ¿Me comprenden? Aún para cuando en el estado académico de la cuestión tenemos severas dudas de que ese cuadro exista, o sea, de que sea realmente una entidad, no sea meramente una semiología, ¿se entiende? No sea simplemente una descripción de cosas que no tienen una entidad muy precisa, ¿no? Que hablar de la elasticidad, no sé, en Chile ustedes tienen fama de más rigurosos, pero en Argentina, con la liviandad que hacemos diagnósticos de déficit atencional o síndrome hiperkinético, es espantosa, ¿no? Y parece que tuviéramos mayor complicidad con los laboratorios que venden Ritalina, ¿se entiende?, que con el aprendizaje de los niños, ¿no? De hecho, tenemos capacitaciones auspiciadas por los laboratorios. Una maravilla, ¿no? ¿Se entiende? Tenemos neurólogos que dosifican la Ritalina de acuerdo a la prueba, no me acuerdo el nombre ahora de la prueba, estandarizada, que se las hace tomar a los propios maestros, ¿no? Cuando puntúan para ver el grado que tendrán o no de síndrome de inatención o de hiperkinesia. O sea, una cadena de irresponsabilidades, ¿no? Medio siniestra. Bien, no los quiero deprimir. La idea, y fíjense, tenemos un autor, un sociólogo educativo francés, lo deben conocer, Bernard Charlotte, que en textos ya viejos, tiene varios textos que se llaman igual, se llama La relación con el saber. Yo ya he pescado por lo menos 3 ediciones distintas con el mismo nombre, así que no sé qué es eso. Pero en La relación con el saber, al menos en una de las ediciones, Bernard Charlotte plantea una cosa que parece extraña, y dice: el fracaso escolar no existe. Dice, pero es que no hay repetidores, es que no hay desertores, es que no hay sobredad, le llaman así ustedes también, o extraedad, ¿no? Cuando hay un desfase entre la edad teórica que deberían tener los niños de acuerdo al grado en que están y la edad cronológica efectiva que tienen. O sea, lo que estamos diciendo, el niño ha repetido o ha ingresado tardíamente o ha tenido una intermitencia en su trayectoria escolar. No sé el caso chileno, en Argentina ese desfase de edades ya es crónico e incluso inicial. Tenemos ciertas regiones del país, por supuesto las más pobres, en donde tenemos ya sobredad en el primer año de primaria, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir? Que hay alumnos que han repetido el primer grado, pero también hay alumnos que han ingresado tardíamente, ya no a los 6, sino a los 7 u 8 años al primer grado, porque vienen de medios rurales, ¿no? Entonces ya genera la sensación, ya veremos, de que el niño ya está retrasado. No empezó la carrera aún, pero ya está atrasado, ya llegó tarde a la partida, ¿no? Ya vamos mal, ¿no? Todavía están 2 cuadras y escuchan el disparo de que largó la maratón, ¿no? Digamos que todavía no se puso ni la zapatilla, ¿no? Qué imagen cruel la mía, ¿no? Puedo seguir, si quieren, hasta como verlos hasta las lágrimas, pero no. Voy a evitarlo, porque esto si no se va a volver un tango, ¿no? Ya me ha confesado un amigo chileno por qué a los chilenos les gusta tanto el tango. ¿Saben ustedes por qué? ¿No saben? ¿No conocen ese chiste? No. Porque en el tango siempre hay un argentino llorando. Maldad, es el colega Ricardo Rosas de la Católica. Bien, ¿por qué Bernard Charlotte nos dice que tal vez el fracaso escolar no existe? Porque en verdad dice que la etiqueta fracaso escolar es una etiqueta
y que el riesgo que tenemos es de cosificarlo, es decir, de creer que estamos hablando realmente de un mismo problema al que llamamos fracaso escolar. Y Don María de Olón nos dice una verdad muy cierta. ¿Qué tiene en común como problema que repita un niño de primaria básica por no haber podido alfabetizarse adecuadamente con un alumno, ¿se entiende?, de una escuela media que repite su tercer año porque no comprende bien algunas materias de ciencia o porque simplemente ha salido a trabajar y ya empieza a asistir de modo intermitente? ¿Me siguen? Lo que Charlotte nos dice, ¿verdad?, es que hay una heterogeneidad muy alta de situaciones de fracaso, algo que ponía ahí adelante, que requiere aproximaciones singulares. Nos dice, fracaso escolar es una etiqueta mediática, es una manera, es como cuando los medios hablan de violencia. Dice, bueno, pero ¿qué hay de común, ¿no?, entre la violencia, ¿no?, entre la violencia de género, entre la violencia familiar, entre la violencia escolar? ¿Me siguen? Es decir, ¿cómo hago yo para capturar ahora las razones de esto en su especificidad? Hace bien en formular esto Charlotte, porque efectivamente el tratamiento que por defecto tradicionalmente le ha dado la psicología educacional, por decirlo así, en términos amplios, al tema del fracaso escolar, ha sido efectivamente bajo la idea de hipótesis explicativas únicas. Y estas hipótesis explicativas únicas generalmente han sido cierta reducción, es decir, no abordarlo en su complejidad, suponiendo que podemos predecir, incluso y pronosticar las posibilidades de aprendizaje de los niños o de los alumnos en base a sus solos atributos individuales. Vuelvo a decir, es decir, efectivamente, muchas explicaciones sobre el fracaso escolar, aún en su diversidad de situaciones, tienen un lugar común. Que ese lugar común no lo da la característica de los problemas que abordamos, que en verdad son muy heterogéneos entre sí. Ese lugar común lo da la perspectiva psicoeducativa que abordamos, que no puede ver otra cosa que sujetos deficitarios. Es decir, que no puede ver otra cosa que la explicación de las razones del fracaso, en última instancia, descansará sobre déficit que portan los sujetos. Déficit variopintos, déficit que pueden ir desde sus condiciones cerebrales y médicas a sus condiciones sociales, a injerga sociológica, a su capital cultural, a la restricción de sus códigos de Bernstein, o sea, todo lo hemos reciclado a fin de intentar explicar, ¿se entiende?, cómo al fin de cuentas los alumnos portan ellos, a título individual, las razones de su propio fracaso. Por supuesto, estoy siendo injusto con muchas estrategias mucho más refinadas que tenemos en su abordaje, pero estoy yendo a lo que ha sido y es, de algún modo, el abordaje psicoeducativo, psicométrico, pero también a veces clínico, en un sentido más amplio, estándar, ¿se entiende?, al que ha sido dominante y al que ha colaborado a significar, al fin, estos procesos de esa manera. Es decir, que el denominador común que se encuentra es esta atribución al alumno de buena parte de esas razones de fracaso. Es cierto que también ha habido algunos giros que han volcado la balanza a sospechas sobre los docentes, pero en el fondo vamos a ver que hay una lógica similar, ¿no? Lo que parece estar ignorado es el carácter situacional que esto tendrá. Hay una pregunta que me gustaría dejar formulada para los que estamos trabajando en el ámbito educativo, psicoeducativo, que encierra cierto carácter tal vez paradojal, y es que, en cierto modo, nosotros queremos o nos sentimos más seguros acerca de nuestros saberes, lo que hemos producido con respecto al fracaso escolar, con respecto a nuestros pronósticos, porque en general nuestros diagnósticos sobre los alumnos candidatos a fracasar suelen cumplirse. Es decir, cuando encontramos alumnos con bajo CI, ¿sí?, con lo que llamamos vagamente cierto retraso madurativo, incluso a través de las pruebas pedagógicas, tenemos un set que nos permite decir con bastante certeza que ese alumno fracasará, tiene una alta probabilidad de fracasar, ¿no? Permítanme que sea un poco ligero, digamos, yo sé que hay
seguro excepciones en esto, probablemente los que estamos convocados aquí seamos críticos de esa perspectiva, pero es una perspectiva muy común, harto común. La pregunta que me hago, la pregunta a la que estamos teóricamente obligados a hacernos, es ¿por qué se cumplen nuestros pronósticos? El problema es que hay una asimetría entre explicar y predecir. Hay un juego allí complejo que no siempre epistémicamente tenemos claro. Nuestros modelos teóricos más refinados, que quieren abordar realmente la complejidad de estos procesos, ya alcanzan con hablar del desarrollo humano como un proceso realmente complejo, donde no podemos distinguir con claridad factores naturales de culturales. Venimos a trabajar esto en seminarios, ni internos de externos, ni sociales e individuales. Quiero decir, no los podemos escindir con nitidez. Piensen en cualquier cuestión, por ejemplo, cómo se adquiere el habla, es el ejemplo que ponemos paradigmático, y verán que es imposible escindir los aspectos biológicos, naturales del cachorro humano específico, pero también de las cuestiones culturales y sociales. El habla, que es un fenómeno interno, está claramente externo, ¿no? Hay una lengua allí, necesito que haya un habla social. Sin embargo, yo puedo interiorizar esa habla también es interna. Bueno, ¿me comprenden? O sea, tenemos una cantidad de problemas que están en el intermedio, en la interfase de lo que han sido nuestras categorías habituales. Eso es tratar o intentar tomar los procesos en su complejidad. Alcanzaría con el desarrollo. En este caso estamos hablando de desarrollos que no advienen, ¿no? De fracasos en los desarrollos o en los aprendizajes sobre la base de lo que esperábamos. Y necesitamos modelos igualmente refinados y complejos, no modelos reductivos en ese sentido. Bien, ¿qué refiere aquí esta asimetría entre explicar y predecir? Es que ocurren cosas paradojales. Yo puedo llegar a predecir de modo adecuado sin tener buenas explicaciones. Y yo puedo tener buenas explicaciones que no me permiten predecir. ¿Va de nuevo? Lo que las teorías más complejas nos advierten es que el proceso de desarrollo, y acá viene nuestra paradoja, es claramente incierto. Esto quiere decir que la posibilidad de pronosticar el desarrollo de los sujetos es altamente contingente, es altamente falible, o mejor dicho, simplemente es una empresa hipotética. Yo puedo trazar mi hipótesis, ¿no?, con grado de probabilidad acerca de lo que será el desarrollo de los sujetos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los sujetos está definido por una multiplicidad de factores que van motorizando ese desarrollo. Estoy pensando tanto en los modelos cognitivos más refinados, tal vez el propio modelo piagetiano, pero en particular en modelos sobre los que hemos trabajado, como el de los enfoques socioculturales, que insisten en que las posibilidades, pensemos en la categoría de zona de desarrollo próximo, las posibilidades de mi desarrollo van definidas por mis oportunidades de actividad, de participar en una actividad intersubjetiva que traccione mi desarrollo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Fíjense que la categoría de zona de desarrollo trae, en verdad, un giro fundamental, que es un giro en las unidades de análisis que yo tomo para explicar el desarrollo. Ya no estoy tomando ya el individuo en su soledad absoluta como la modernidad lo vivía, sino que estoy tomando claramente los sistemas de interacción en los que en todo caso este sujeto está participando. ¿Me siguen aquí? En aquella vieja fórmula sabida de Vygotsky diciendo, ¿no?, que parece trivial, ¿no?, es decir, la gente por supuesto hace más cosas en contextos colaborativos que solo, y las cosas que hacen en situación colaborativa luego las hará sola, ¿no? Como digamos que si eso era Vygotsky, es bastante poco, ¿no?, como para publicar 6 tomos de obras escogidas, ¿no? Es decir, que la categoría es bien compleja, más allá de su aparente trivialidad, ¿no? Esto que yo acabo de denunciar ya lo sabía mi madre, que no ni leyó nada de lo que yo escribí sobre Vygotsky, ni lo sabían mis tías ya, con solo criar niños, ¿no? Que la gente hace más cosas con ayuda que solo, y lo que hace con ayuda mañana no era solo. Ajá. Digo, pero como lo dijo en ruso, sonaba distinto, ¿no? Digamos, no, claro, si esto era realmente una decepción grande, ¿no? Digamos, o sea, realmente admitiría que ustedes pidan que les devuelvan el dinero de este espectáculo. Ahora, el punto es que tras esa idea aparentemente trivial, ¿recuerdan? Vygotsky, ¿no?, como es bien motivo de trabajo del propio magíster, está en verdad variando, como decía, la unidad de análisis de la explicación psicológica. Lo que está diciendo es, bien, usted puede analizar una suerte de desempeño ilusoriamente autónomo, porque al fin
es medio relativo, ¿no? Cuando decimos, a ver cómo se desempeña este sujeto solo. Bueno, solo no, está el psicólogo al lado, mirándolo con el cronómetro, ¿no? Y diciendo, hazlo como puedes, niño, no hay ningún problema. Un niño como tú lo hizo de una manera parecida, no, tú quédate tranquilo, ¿no? O sea, solo no está, digamos, ¿no? Está mal acompañado, que es otra cosa, ¿no? Está acompañado por alguien totalmente inútil para colaborar, ¿se entiende? Porque cuando le pregunte cualquier cosa, el niño le dirá, hazlo como puedas, ¿no? Digamos, es la respuesta de oro, ¿no? ¿Y a ti qué te parece, no? O sea, es una suerte de psicoanalista de niño, ¿no? O sea, que realmente, cuando el niño se da cuenta de que es completamente inútil el compañero, entonces ahí sí, digamos, despliega su posibilidad de desarrollo autónomo. Y que yo digo, bueno, ahora pruebe usted de comportarse como una persona normal. Es decir, por un minuto al menos olvide que es psicólogo, un minuto, y dialogue con el niño como si usted fuera normal, ¿no? Realmente no, pero el niño le extrañará primero, su cambio de personalidad, así abrupto, pero de inmediato va a ver que entrará en diálogo, tendrá en confianza. Entonces, ahí usted préstese a colaborar con el niño, ¿eh? Y va a ver que hay una diferencia notable, muchas veces, no siempre, entre el desempeño original de usted como autómata y el desempeño del niño de usted como una persona más o menos normal, lo que le salga, ¿no? No todos podemos. Simule un poquito que usted es normal, lo vea. Bien, o sea que la zona de desarrollo próximo sería la diferencia entre una persona con rasgos robóticos y una persona con rasgos humanos, allá, fuera broma. Es decir, la broma vale, porque en verdad nosotros estamos habituados, aun cuando se nos hable de la zona como un sistema de interacción, a correr el foco siempre al niño, como si el niño portara una zona de desarrollo, ¿se entiende? Una especie de flecha, ¿no? Que es visible solo para los psicólogos, ¿no? Que dice desarrollo próximo 2 kilómetros, ¿no? ¿Se entiende? Hacia allí, ¿no? O sea, este será el desarrollo. O sea, lo que hoy hace colaboración y mañana hará solo. Es decir, estamos habituados a reducir la categoría al fin a un atributo del niño. Pero la categoría nunca fue un atributo del sujeto. La categoría siempre fue las propiedades que tiene un sistema de interacción. Pues yo no tengo manera de definir cuál será el desarrollo próximo del sujeto más que viéndolo en interacción con un sujeto. Por supuesto, podría no ser una persona, podría ser un material, podría ser un texto, ¿se entiende? ¿Se entiende esto? Porque fíjense, no tengo otra manera de definir lo que Vygotsky llamaba nivel de desarrollo próximo más que poniendo al sujeto en interacción. El sujeto en interacción con un par más capaz, con un adulto, con un docente, con una práctica cultural dada. Esto es, nunca podré observar una zona de desarrollo en él, porque la zona de desarrollo es un espacio de intersección. Ahora bien, es un espacio que puede ser multivariado, es un espacio de variaciones infinitas, es un espacio que permitía ser imaginado por Vygotsky como de múltiples combinatorias, y que por eso él se atrevía, como se atrevió en su defectología, ¿recuerdan? O en su historia del desarrollo de los procesos psíquicos, a decir, a tomar de Spinoza la expresión, nadie sabe de lo que un cuerpo es capaz, ¿recuerdan? Por la idea de que lo que un cuerpo puede no radica solo en el cuerpo, sino en su potencia para establecer lazos y establecer combinatorias con situaciones, otros cuerpos y otros sujetos. ¿Me siguen en esto? Es decir, la potencialidad de un sujeto no radica solo en sus atributos personales, radica más bien, además de su bagaje acumulado, de acuerdo, de herramientas, experiencias, en las oportunidades de interacción que el desarrollo le presenta. No tengo manera de pronosticar el desarrollo más que hipotetizando acerca de cuáles serán los escenarios de interacción futuro del sujeto. ¿Se entiende esto? Esto es lo que en la jerga vygotskiana se afirma como que la zona de desarrollo próximo es en verdad un sistema de interacciones, no es el atributo de un sujeto. Y que efectivamente el problema está en que yo efectivamente evalúo el progreso de un sujeto evaluándolo a él, claro, ¿no? O sea, enfoco la mira en él. Pero allí hay una falacia en confundir que el desarrollo, como lo evalúo en él, que es el lugar donde veo el efecto, es también el lugar donde radica la causa. La causa de que el sujeto progrese
está en la actividad colaborativa, no en su mero desarrollo desplegado en forma individual. Es la propia actividad colaborativa la que produce paradojalmente este desarrollo autónomo. Ahora bien, cuando yo abro la posibilidad de generar alternativas a las interacciones posibles del sujeto, ahí se me abre una incertidumbre, se me abre una incógnita con respecto a cuáles podrán ser los desarrollos posibles del sujeto. ¿Se entiende esto? Algunos autores afirman sobre la categoría de desarrollo próximo algunas cuestiones crueles. Una, que es una categoría completamente inútil, porque nunca llegamos a operacionalizarla de modo suficiente, porque además nos habla de procesos de desarrollo, que son procesos de largo plazo, y que por tanto nunca quedan ejemplificados en situaciones de aprendizaje concretas. Dejando al margen eso, otros autores, como Balzer, Van der Ver, autores muy refinados en el análisis de la obra vygotsiana, ya hace muchos años, Baker, si no me equivoco, del año 94, nos advertía que Vygotsky no había llegado a terminar de formular lo que se infería con claridad de la propia categoría. Y es que si nosotros ensamblábamos la categoría de zona con la categoría de interiorización, cuestión que Vygotsky nunca hace, nunca las liga, ¿no? Pero está supuesta en la categoría, que a partir de la actividad intersubjetiva los sujetos interiorizarán esas prácticas, los sistemas de signos, las formas de pensamiento, las reconstruirán internamente, que eso significa interiorizar, ¿de acuerdo? Si se da ese juego de contingencias, nos dicen Balzer y Van der Ver, la consecuencia inmediata a la que Vygotsky debía arribar, y de hecho insinúa, pero no termina de desarrollar, es que efectivamente el desarrollo humano es impredecible. Es decir, que no tenemos maneras de predecir el curso de desarrollo de los sujetos. De nuevo, no sé si se llega a comprender, porque el desarrollo posible depende de las interacciones posibles. Si el sujeto dejara de asistir a la escuela, se interrumpirá su apropiación de la lengua escrita, pero si simultáneamente participa de otras actividades en donde la lengua escrita es promovida, seguirá el desarrollo de ella. O sea, el desarrollo que imagina Vygotsky no tiene un curso inexorable, no tiene un botón interno, no tiene un reloj como el de la equilibración piagetiana que parece producirse sí o sí en forma espontánea y necesaria, como Piaget postulaba. El desarrollo que imagina Vygotsky está atrapado en las coordenadas de la cultura, las coordenadas de las situaciones que vive el sujeto. Por tanto, el sujeto tendrá el desarrollo potencial que permita las situaciones en que potencialmente él habite o participe. Si está escolarizado, ese desarrollo tomará ese rumbo, ese desarrollo tomará el camino de un pensamiento científico, de un acceso a la cultura escrita. Mas si eso se interrumpe, eso queda allí. Ahora, ese es el punto. Nos habíamos detenido en cómo es posible que a pesar de esto, a pesar de que nuestros modelos, estoy ilustrando en esto lo que puede ser el intento de un modelo más complejo de abordar cómo hago para explicar el desarrollo, y digo, si estoy tomando una unidad ahora, ¿no?, que no es el individuo, sino los sistemas de interacción, si me doy cuenta que se pueden multiplicar las posibilidades de interacción y que por tanto se me dificulta mi manera de predecir qué sucederá con el sujeto, si estamos en este problema teórico, ¿no?, de que podemos explicar con más facilidad algo que ya ha sucedido, pero aún con esa teoría explicativa tenemos enorme dificultad para predecir qué sucederá. Pero eso, espero que entiendan, es una buena noticia, porque no poder predecir lo que sucederá significa que los sujetos tienen un grado de libertad, que los procesos de desarrollo son inciertos, que no tenemos técnica psicométrica que nos permita saber qué será de la vida de un sujeto. Entonces vuelvo a preguntarme, ¿pero cómo es posible que se cumplan nuestros pronósticos escolares, ¿no?, psicoeducativos, psicoescolares? Y me vuelvo a preguntar, ¿es eso una buena noticia? ¿Habla bien de nuestras herramientas? Y tal vez sí, ¿no? Porque es una herramienta que al fin predice, por lo menos predice. No sé si explica, ¿no? Yo tengo una herramienta que llamo test de inteligencia, pongamos, y yo sé que si ranquean de cierto modo los sujetos, tienen una buena probabilidad de irle mal en la escuela, y esa correlación sigue existiendo. Claro, es que así fueron paridos los cocientes intelectuales, ¿no? Hoy recordábamos cómo el amigo Binet, ¿no?, generó
su primera prueba, ¿no? Pionero en esto, el que empezó a inventar este negocio, ¿qué hizo? Tomó como criterio de inteligencia el éxito escolar, claro, y ahí ya inauguramos una circularidad, ¿no? Tomó los buenos alumnos y los hizo correlacionar con su prueba de inteligencia. Por lo tanto, ser inteligente es ser exitoso en la escuela, no al revés, ¿no? Es decir, no al revés, no que hay una definición de inteligencia independiente, ¿sí? Y que entonces solo los alumnos exitosos lo serán. No, el hombre lo definió al revés. No, si hubiera definido que la inteligencia era correr rápido una carrera, como dijimos al inicio, los inteligentes iban a ser los rápidos, ¿se entiende? ¿No? Si hubiéramos tenido otra concepción. Pero, como era el Ministerio de Educación y no el de Deportes, es el que le pidió que rankeara a los sujetos para detectar a aquellos que tendrían más dificultad, el punto es que los inteligentes son los exitosos escolares, ¿no? Y eso no debería sorprendernos, y por lo tanto no nos debería sorprendernos, como hemos partido de correlaciones, ¿se entiende? ¿No? De descripciones versus explicaciones, que es lo que ponemos ahí arriba, ¿no? Tenemos buenas descripciones de eso. Ilusiona con que entonces, efectivamente, un fracaso en los aprendizajes corresponde con un fracaso en la inteligencia. Pero vuelvo a decir, eso en verdad no constituye una explicación, ¿no? Es una sola explicación. Tenemos una herramienta que predice, pero podremos poner bajo sospecha de que la verdad esto se explique por un déficit intelectual de los sujetos, ¿no? Permitámonos al menos sospechar que epidemiológicamente no podría ocurrir, ¿se entiende?, que hubiera una epidemia de retardo mental leve, ¿se entiende?, que explique que además afecta a los inmigrantes y a los pobres, ¿no? Debe tener que ver con las condiciones sanitarias de vida. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué se cumplen las predicciones que tenemos en lo escolar? ¿Sí? Vuelvo a preguntarme eso. Les puedo, y vuelvo a preguntarme si eso es una buena noticia. Permítanme que suspendamos un poquito la pregunta. Quiero solamente enmarcar qué es lo que nos ocurre, de dónde provinieron nuestras herramientas, de dónde provino Binet, de dónde provino nuestra idea de que el desarrollo podía estar bien acompañado o bien estimulado o bien contextuado en una práctica escolar. Me gustaría meramente mencionar, no tenemos mucho tiempo para esto, el que estamos en una época en que estamos obligados a revisar nuestro arsenal, nuestras herramientas psicoeducativas y nuestras concepciones mismas sobre el desarrollo. Y que eso es una exigencia de época. Que es una exigencia de época porque en verdad, como insinuaba al inicio, tenemos en verdad una fuerte crisis, un fuerte movimiento, un fuerte tembladeral con respecto tanto a lo que son nuestros logros educativos y la preocupación por nuestras dificultosas prácticas de inclusión exitosa, para usar la jerga habitual, y por otro lado tenemos una enorme conmoción en nuestros marcos conceptuales. Parte de esto, ¿no?, según la literatura, cada uno de nosotros debe haber tenido un acceso a estos temas diversos, es atribuible en buena medida a lo que se ha llamado la caída de las formas modernas de concebir el mundo, de las formas del pensamiento moderno, que en particular nos afectará en este campo, en lo que se ha llamado, ¿no?, y hemos trabajado un poquito en el seminario, la caída de lo que se ha llamado el mito del progreso, la idea de un progreso teleológico, de curso único, que tanto explicaría el desarrollo histórico, ¿no?, de la humanidad, como el desarrollo de los sujetos a título individual. Esto es lo que podemos llamar una suerte de epistemología evolucionista, que tiñó bien el pensamiento del siglo XIX, en cierto modo también como influencia darwiniana, que incluso penetró en parte de las concepciones marxistas, por lo menos sus versiones más positivistas. Es decir, hubo una concepción en donde confiábamos en que la historia tenía una dirección y un sentido que era progresivo, y esto ordenaba las cosas, orientándonos a que el desarrollo iba hacia un futuro promesa. Estoy usando las cargas de un autor argentino que es Miguel Benazayada. Claro, acompañado a esto venía otro mito, que era el mito que podemos llamar del individuo. La idea de que lo social era una suerte de compuesto suma de individualidades, de que el individuo preexistía a lo social, ¿se entiende?, que no era un derivado de la vida social, y que además el individuo aparece como en el centro de la escena moderna. E individuo, recuerdan ustedes, trae a colación la idea de que alguien no solo es indiviso, en el sentido
sentido de que compone una unidad, no que es un múltiple, no que es una contradicción. Es algo que la gente como yo, que somos de Géminis, nunca logramos entender, como alguien puede pensar que los individuos son indivisos, digamos, porque ya nosotros ya somos dos dialogando todo el tiempo, ya no, digamos, así que ya debe ser una idea un poco bizarra, pero además no solo está el carácter indiviso del sujeto, sino el carácter escindible. O sea, el individuo puede ser abordado como un espécimen escindible de las situaciones, escindible del lazo social, que tiene atributos él mismo, tanto persona. No estoy volviendo sobre los temas iniciales, atributos que por ejemplo lo hacen más inteligente, menos inteligente, que lo harán educable o lo harán no educable, como si fueran atributos que portan los individuos, prescindiendo de este razonamiento de su pertenencia a sistemas más completos, a sistemas más complejos, como por ejemplo el lazo social. La combinatoria de creer que estamos dentro de una narrativa de progreso continuo, más la idea de que somos individuos que escindibles o prescindentes del lazo social, claro, genera una suerte de confianza en el progreso, sobre todo motorizado por el desarrollo científico-técnico, sobre todo, perdón, estoy haciendo alguna acotación sobre qué tipo de progreso se estaba pensando. Cuando decimos que caen estos mitos, en verdad es porque entendemos con claridad que las formas que sobre todo, perdónenme que abreve, el neoliberalismo trajo como formas de vida y concepción, incluso en todos los órdenes, del económico, el social, pero también el psicológico, llevó a una exaltación del individuo a tal punto que pone en jaque al propio lazo social. Cuando yo pienso que la vida de los individuos puede cursar prescindiendo del lazo social, frente a un futuro que ahora se me volvió amenazante, ¿se entiende? Porque entró en crisis esa noción de progreso. Todo invita a un repliegue en lo privado, todo invita a un proyecto que en vez de ser un proyecto educativo, formador de lazo, comunidad, identidad cultural, se me vuelve un proyecto formador de competencias de tipo laboral, de tipo cognitivo, no importa, a efectos de enfrentar un futuro incierto con las mayores armas que pueda, porque será un futuro no cooperativo, sino competitivo. ¿Sí? Me permiten esta simplificación, ¿no? Pero estos autores nos dicen, hay una vía que sería más compleja de desarrollar, pero muy inmediata, entre esta caída de aquella narrativa de progreso que nos prometía un futuro emancipatorio, sea en clave marxista o en clave democrático-liberal, cualquiera de ellas, ¿no? Hay una tremenda diferencia entre esa narrativa y una narrativa como la de las utopías negativas, ¿no? Como la de Blade Runner, como la de Mad Max, que están allí, ¿no? Están ahí muy cerquita, que ya dejaron de ser ficción, pero siguen siendo ciencia, ¿no? Estamos allí de las hibridaciones, ¿no? Estamos ahí ya de los cyborgs, ¿no? Les comentaba a la gente del seminario, el título del diario Clarín, que sea nuestro Mercurio más o menos, el título del Clarín de hará 20 días, ¿no? Como todos bromeamos, si lo dice el Clarín es cierto, ¿no? Como ustedes me imagino que jamás sospecharán de la noticia del Mercurio, ¿no? La noticia del Mercurio. Eso mismo hacemos nosotros cuando nos hablan del Clarín, ¿no? Bien, y el Clarín publicó lo siguiente, dicen, ¿no? Y en un estilo que parecería más a nuestra revista Barcelona, que sería la Clinic de ustedes, ¿no? O sea, vieron que el Mercurio y el Clinic por momentos se confunden, ¿no? Y bueno, también nos pasa con el Clarín y Barcelona, que uno no sabe si está leyendo algo realmente serio o uno lo están bromeando. Pero el título decía, dicen, ¿no? Que en el 2000, pongan ustedes, que en el 2021 la puja social principal será entre cyborgs y humanos. Mierda, perdón, ¿no? Disculpen la expresión un poco académica, ¿no? Pero me quedé sin palabras del repertorio académico. Es decir, ¿y qué quería decir, no? Como siempre suele ocurrir en estos casos, ¿no? La noticia no tiene mucho que ver con el título, pero sí estamos diciendo algo importante, que son los cyborgs. Los cyborgs son los híbridos. Los cyborgs son los que hemos empezado con la emplomadura de una muela, ¿sí? Pero podemos llegar a terminar con 3 brazos ortopédicos, ¿se entiende? ¿No? Con 3 brazos de esos que mueven telepáticamente, ¿no? los distintos artefactos. Estamos diciendo algo serio, que la discusión por la inclusión va a tener que ver con el problema del desarrollo biomédico y la tecnología aplicada a la medicina, y en donde efectivamente íbamos a poder acceder a una cantidad de dispositivos protésicos que ya existen,
pero que eso iba a hacer un parteaguas enorme en términos sociales. Eso es verdad. Ahora, eso en verdad habla de que efectivamente la humanidad va mutando, ¿no? En términos de figuras híbridas, ¿no? Entre la tecnología y lo humano. Habla, en fin, de que parte de la caída de este mito del progreso radica en que la ciencia y técnica se ha disparado de un modo en que no parece estar claramente gobernado por la cultura, los intereses sociales, por el proyecto original moderno, que entendía que este desarrollo de la ciencia y la técnica iba a estar al servicio de la emancipación humana, ¿no? Que a esta altura íbamos a tener erradicadas las enfermedades, la pobreza, todo gracias a los beneficios de la ciencia y la técnica. Y claro, la ciencia y la técnica estarían en condiciones, claro, sí, efectivamente, de vacunarnos a todos, de probablemente eliminar la pobreza, pero la ciencia y técnica sigue la lógica de la ciencia y la técnica, y ella no es una lógica ni política, ni social en términos, ¿no?, como lo entendemos, a efectos de ponerle dique, ponerle gobierno, ponerle dirección a esos procesos. Esa fue una dura historia. Por tanto, lo que estos autores señalan es que este panorama, que perdonen no sea tan optimista, fundamentalmente está imbuido de una cuestión que es de la incertidumbre, de que tenemos incertidumbre sobre el futuro, y ese futuro lo vemos como crecientemente amenazante y negativo, porque no tenemos otra manera de significarlo más que por contraste con aquel futuro emancipatorio de promesa. Es decir, en el fondo estos autores son un poco más optimistas. Nos están diciendo, es probable que aquel optimismo exagerado, ¿no?, del pensamiento moderno, aquel Kepler era, ¿no?, el que decía, no conocemos, o sea, la diferencia entre Dios y el hombre simplemente está en el conocimiento, recuerdan, del estado inicial y de las leyes que regulan el universo. Y el hombre todavía no ha llegado a conocerlo. ¿Se entiende? El todavía, ¿no? Es decir, algún día seremos como él, ¿no? Es el mito de Frankenstein, ¿no? También, ¿no? Es decir, todavía no llegamos a fabricar vida, pero todavía, ¿sí? Le comentaba también a los estudiantes, otra noticia de Clarín, yo les vengo a traer aquí noticias frescas, ¿no? Porque ustedes son el país trasandino, no llega todo, algunas cosas quedan en la cordillera. Yo les comento, ¿no? Yo vengo como mensajero, ¿no? Otra noticia de Clarín, importante, el primer cyborg, no, este no es un cyborg, porque no es un híbrido, es el primer hombre biónico, ¿no? El de la serie. Lo presentó la Universidad de Zurich, no tengan miedo, no la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Zurich, ¿no? No. Aunque ahora que tenemos contacto con el Papa vamos a probar, pero la Universidad de Zurich presenta un tipo raro, ¿no? Un tipo raro, ¿no? Cuando uno lo veía, que era, es un ensamble de órganos artificiales, no sé si han leído la noticia, es un ensamble de órganos. Claro, ya tenemos tantos órganos artificiales que ya podemos componer un cabro, como dirían ustedes, ¿no? Un tipo, ¿no? Y el tipo, el cabro camina, habla, tiene sistema sanguíneo, todo artificial, digamos, respira, todo, hace todo este hombre, ¿no? No sé si todo, pero hace casi todo. Hay ciertas preguntas que ahora me surgen que no se le ocurrió y no hablaba de eso. Ahora, el punto, lo que yo comentaba a la gente del seminario, lo más extravagante es que los profesores de la Universidad de Zurich, que entiendo que eso está auspiciado además por el Museo Smithsoniano, ¿no? Estamos hablando de gente seria, ¿no? Los académicos de Zurich tuvieron que aclarar que esto que presentaban todavía no es una persona. Hacen bien, algunos sonreírse y otros o no entendieron o otros están por llorar. Es decir, comprenden el síntoma de época, que alguien nos tenga que aclarar que eso todavía no es una persona, ¿no? Ya por la cara era rara, pero lo que nos está queriendo decir, ¿no?, es un parteaguas de época, que es si efectivamente la vida puede ser o no producida. ¿Qué falta allí, ¿no? Lo que técnicamente llamaría, bueno, no podríamos reducir un organismo a sus partes extensivas, ¿no? Esto es una lógica bien de Varela, ¿no? También, ¿no? De sus coterráneos. Es decir, claro, no, lo que el fenómeno autopoyético, lo que da, en verdad, impulsa lo vital, son las relaciones intensivas, no las extensivas. Pero esto parece desconocido, porque lo único que aparecía como limitante para considerar eso una persona era que no se había podido simular adecuadamente el cerebro, ¿no? O sea, una vez que lo logremos, ya está. Entonces se resuelve con un trasplante de cerebro y ahí tendríamos a una persona que con buen tino fue bautizada como Frankie. Frankie no Frankenstein, ¿no? Bien, como recordaba también en el seminario, ese no es un modo
trivial de denominar, porque precisamente los autores que analizan la confianza exagerada que ha habido en el desarrollo de la ciencia nos dicen que efectivamente Frankenstein aparece como una narrativa, como un mito moderno, que es justamente el ilimitado potencial humano que podría llegar hasta crear vida, ¿no? Así como la puede evidentemente arruinar sin ningún problema, simétricamente la podría crear. Y recuerdan cómo en la novela de Healy aparece, ¿no?, esta idea de que si bien hay un ensamble de órganos en Frankenstein que tienen que estar semivivos todavía, ¿no?, de gente recientemente fallecida, y que los ensambla, aparece todavía una figura que no le otorga todo el poder al doctor Frankenstein todavía, que es aquella descarga eléctrica, recordábamos, que produce que al fin ahí sí hay un impulso vital. Los analistas, como Paula Siviglia, por ejemplo, una antropóloga dedicada a estas hibridaciones entre lo social y las técnicas, dicen con razón que, claro, la electricidad en la época de la escritura de la novela era un fenómeno a medio camino entre lo científico y todavía lo no del todo estudiado. O sea, simbolizaba una suerte de impulso vital, ¿se entiende?, que parecía trascender lo científico, pero sin embargo era objeto ya de indagación científica. De vuelta sería la lógica: para crear vida hace falta esto extraño, como este impulso eléctrico que todavía no comprendemos. ¿Se entiende el todavía, no? Es decir, que ya llegará. Bien, ¿qué nos dice Benazayac, por ejemplo? Nos dice, bien, el problema es que, claro, la caída tremenda de ese mito de progreso, de ese futuro realmente con certeza y emancipatorio, hace que haya una reacción simétrica, que es la de sospechar de que el futuro que proviene ahora es absolutamente amenazante y que va necesariamente en caída. Pero dice, eso es simétrico con las expectativas que tenía el pensamiento moderno, y no tendríamos razones más que decir que ese futuro es solo incierto. ¿Se comprende? Si tomamos radicalmente esa idea, esto mismo que hemos dicho para el desarrollo humano, para el desarrollo histórico, solo sabemos que no es azaroso, ¿no?, en el sentido de que no es que pueda ocurrir cualquier cosa, pero no obstante es indeterminado, ¿no? Hay una cantidad de rangos de posibilidad que no manejamos, y no manejaremos. ¿Qué pasó? La electricidad. Se está acabando la batería, pero esta no es mía. Se la paso rápido, se la paso rápido. Bien, en términos, ¿qué exigencias nos ha planteado para nuestro campo, el campo de la psicología educacional, este panorama de época, más lo que ya hemos descrito anteriormente? Yo he invertido, no se preocupen, y yo intento no caer prisionero de mis propios PowerPoint, porque si no, ya les he explicado las cosas que ya vienen, así que no teman. Tenemos varias diapositivas de las que ya hemos hablado, nos van a servir de resumen nada más. Es decir, justamente, un limitante que tenemos es que nuestras concepciones sobre el desarrollo han sido muy optimistas y han hecho en general centro, como hemos dicho, sobre los individuos a título individual, es decir, estoy redundando adrede, es decir, han hecho un abordaje sobre los individuos, explorando sus atributos, confiando en que ahí encontraremos las claves para explicar su posible desarrollo o no desarrollo. Ya mostré cómo, ya un giro como el propuesto por la psicología ya piagetiana, pero incluso la vygotskyana, nos descentra de esa idea del individuo que se autoabastece en términos explicativos y nos lleva a la mirada de los sistemas de interacción. Sea los sistemas de interacción sujeto-objeto, como Piaget, o sea los sistemas de interacción intersubjetivos, como digo, pero ya nos obliga a unidades de análisis más complejas. En este caso, nos obliga también, a diferencia de la vieja psicología evolutiva, a atender a la especificidad de los escenarios escolares, a la especificidad de los escenarios educativos. Y aquí, permítanme cierta aclaración. La escuela, o lo que llamamos formato escolar moderno, ¿no?, que podemos estar con distintas entradas a este tema, pero para pasarlo un poquito en limpio, yo creo que aún podría ser analizado, sobre todo aquella escuela originaria moderna, aquella producto de la revolución industrial. Podría ser entendido en términos de lo que Foucault llamaba dispositivo. ¿Recuerdan? Un dispositivo de saber poder, es decir, un modo de organizar una práctica de gobierno, ¿no?, la concreción de un diagrama de fuerzas era para Foucault, algo que, para quien no esté familiarizado con la
obra, podríamos más o menos paragonar a una práctica institucional, no una mera institución, pero sí una práctica institucional, también con sus discursos. La escuela, lo que es interesante, genera sus propios objetos a ser conocidos. Es decir, poco podríamos saber de cómo aprende un alumno si no existiera la escuela. Aunque la psicología evolutiva nos ilusiona con que ella puede analizar a un niño en abstracto y a partir de su cociente intelectual, a partir de su análisis de retraso no madurativo, inferir ya, ¿sí?, cuál será su comportamiento como alumno. ¿Me siguen? Pero lo que eso está ignorando es la historia de nuestros instrumentos. Que los instrumentos que la psicología evolutiva utiliza provinieron del laboratorio escolar, no provinieron del laboratorio psicológico. ¿No? Binet, insisto, diseñó su prueba explorando alumnos, es decir, explorando niños ya colocados en situación escolar. ¿Me siguen? Lo que estoy tratando de quebrar es la continuidad entre ese niño natural que la psicología del desarrollo nos dice estudiar y estos alumnos posicionados subjetivamente en dispositivos específicos, en prácticas específicas y por tanto con comportamientos específicos. Recordábamos en el seminario que ese ha sido un tópico clásico para nuestra psicología educativa o de desarrollo, en trabajos ya clásicos, simples, que ilustran más claramente que lo que yo estoy diciendo esto. Por ejemplo, los trabajos de los Carragher, recuerdan como en la vida 10 en la escuela 0, cuando analizan las competencias o saberes matemáticos de los sujetos en contextos no escolares o escolares, mostrando cómo niños que podían con facilidad participar de actividades de compraventa, manejo del dinero, dar vueltos, no pueden con la misma facilidad ser exitosos en la matemática escolar, aun cuando tenga, se suponga, el mismo nivel de demanda de conocimiento matemático, ¿no? La matemática escolar reclama algoritmos precisos, un cálculo escrito, un ordenamiento visoespacial, reclama un procedimiento que no es por bootstrapping, que no es por ajuste progresivo como suele ser el cálculo cotidiano, le reclama una cantidad de cosas accesorias que hacen que ese conocimiento matemático sea específico. Por tanto, la escuela no enseña meramente un conocimiento matemático, sino un conocimiento matemático escolar, o sea, un conocimiento matemático académico, un conocimiento matemático que no entra con facilidad en continuidad con el conocimiento cotidiano de los sujetos. Vuelvo entonces a decir, si yo examinara a este alumno fuera del contexto escolar y lo veo exitoso en su matemática cotidiana, podría inferir falazmente que él también será exitoso en su matemática escolar. O inversamente, ver un alumno exitoso en la matemática escolar me llevaría a pensar que con facilidad transferirá ese conocimiento en la matemática cotidiana. Y ya saben que ambas cosas no son ciertas. ¿Cuál es el problema? Es que parece que entonces yo no puedo escindir al sujeto, aún con su competencia matemática, de las situaciones que está habitando. Su conocimiento matemático tiene un sentido, sea en la práctica cotidiana o sea en la práctica escolar, y no son los mismos sentidos. Y la puesta en uso o no, la activación de un tipo de conocimiento o no, no es indiferente al contexto en que se está. Es decir, el contexto no solo produce la apropiación de esos instrumentos, sino que también suscita ciertas formas de uso de ese conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos más o menos ahí? La idea es más simple de lo que yo la expresé, pero el problema es que ya para mí también es viernes, como casi las 7 de la tarde, supongo como para ustedes. Así que lo que no hayan entendido, atribúyanlo a que ustedes están muy cansados, pero lo mío seguramente fue muy claro. Se lo digo con toda mi modestia argentina. Qué cansados los noto. Me sentí diciendo algo que al fin ya lo había dicho de manera simple, de manera tremendamente complicada, pero veo que parece más importante, ¿no? Cuando uno lo dice complicado, no se termina de entender, parece que ahí hay una idea, ¿no?, realmente más importante. O sea, lo importante es que uno no lo termine de entender, entonces ahí parece siempre que hay algo más, ¿no? Hay una promesa, ¿no? Bien, eso no era todo. Bien, simplemente recordar que la forma escolar es una forma muy específica de ordenar una práctica educativa. Recordar que lo que llamamos escuela moderna es la escuela que surge con urgencia para escolarizar una población de niños que habían quedado vagabundeando producto de la revolución industrial. Recuerdan que había quedado sin fijación a ningún dispositivo institucional, porque había habido una enorme migración de la población del campo a la ciudad,
disculpen si ya conocen este rollo, pero quiero recordar que la escuela no surge priorizando sus objetivos cognitivos. La escuela no surge con la idea de democratizar el acceso a la escritura, al cálculo. La escuela surge más bien como una institución de encierro. Jerga Foucaultiana, recuerdan, Foucault lo coloca, recordábamos eso, dentro de las instituciones de secuestro. No es una forma muy bonita hablar de una escuela, pero sí refiere a que los niños van obligados a ella y que no tienen libertad para salir de ella, ¿no? Salvo bajo la tutela de un adulto. ¿Y por qué una institución de secuestro? ¿En qué categoría entra? Y recuerden, entra en la categoría junto a las cárceles, los cuarteles, los hospitales, los psiquiátricos, ¿no? Es en esa lista. No lo pone junto con los clubes de ciencia ni los talleres de poesía, lo pone en esas instituciones. Porque claro, la característica del proceso de escolarización moderno, recuerden, es que fue masivo y obligatorio. Y el punto es que la escuela que inventamos es una escuela que tiene características muy particulares. Es una escuela que pide un formato frontal como este, ¿sí?, de la escuela simultánea, cuando existían otros formatos posibles, como era el de la enseñanza mutua, el régimen de monitores, el método lancasteriano, no sé cuántos saben de eso, los métodos que siguen en general las capacitaciones empresariales, la del ejército, la de la iglesia, ¿no? Pero la escuela optó por un formato que en cierto modo es mucho menos eficiente en términos de logros cognitivos, pero parecía perseguir más bien un logro disciplinante. Eso tiene que ver con el carácter simultáneo del formato escolar, la idea de que todos los sujetos aprendan al mismo tiempo las mismas cosas, bajo un mismo método, en los mismos tiempos. Una suerte de anticristo constructivista, ¿se entiende? Es decir, lo vuelvo a decir, que los sujetos aprendan todos lo mismo, al mismo tiempo, el mismo método, en todas las áreas, ¿entiendes? Bajo las mismas condiciones, se valora de la misma manera. Es la antipersonalización, ¿no? Además, bajo la expectativa de organizar a los grupos por edad, presumiendo que la edad es un atributo homogéneo entre los sujetos, ¿no? Como si la edad define realmente una homogeneidad, ¿no? Y tenemos algo peor. Nuestro formato escolar clásico, tanto en primaria como en media, tiene esta particularidad. Recuerden que los sujetos han aprendido la mitad de los ramos, el repertorio de materias que tenían, y no la otra mitad, deberán repetir todo. Esa es la estrategia maravillosa que hemos inventado, ¿no? O sea, no se le da por sabido nada, ¿no? Y repiten incluso, a veces hasta con la misma maestra, en el mismo centro, ¿se entiende? Lo mismo. Es decir, que lo único que varía es la paciencia del niño, ¿no? La edad del niño, digamos, ¿no? O sea, que en el fondo vuelve a ser una apelación a la idea de que hay algo ligado a la naturaleza del niño que cambiará, ¿se entiende? Hasta que el niño haga la categoría teórica de excelencia de la psicología del desarrollo cognitivo, que es que el niño tal vez ahora sí haga clic. ¿Ustedes saben qué? La categoría de clic es la categoría central, ¿no? Que significa que el niño por fin ahora, ¿no?, comprenderá. No sabemos cómo lo hace, pero eso corre por cuenta del niño, ¿no? Nosotros repetimos la explicación tantas veces el niño lo quiera, pero es la misma explicación, ¿de acuerdo? Hasta que el niño haga clic. O sea, esta ironía significa que efectivamente los grados o los márgenes de movimiento que tiene nuestro formato escolar son realmente muy bajos. Por eso, voy a ir cerrando con este tema, de la presunción inicial de que la educabilidad, como yo decía, como aparece en muchos documentos oficiales, aparece como una suerte de atributo subjetivo, que está ligado fundamentalmente a las hipótesis de déficit, ¿sí? Nos invitan los mismos enfoques socioculturales, la idea de zona que yo describí hace un minuto, a mostrar que en realidad el carácter o no educable de un sujeto, o la posibilidad de pronosticar su aprendizaje posible, descansa en el fondo sobre este zócalo o telón de fondo de lo escolar. Vuelvo a decirlo de otra manera. La modernidad nos trae como novedad que ya los sujetos no son educables por naturaleza. El amigo Comenius, no Vaquero, Comenius, el padre de la didáctica magna, ¿no?, el pedagogo moravo, el que consideramos fundador de la escuela moderna, para Comenius, ¿recuerdan? Ser educable era un atributo humano universal, era un atributo que todos teníamos. Es más,
Comenius ya nos había advertido de que íbamos a encontrarnos con una enorme diversidad de talentos y voluntades al intentar extender la escolaridad en forma masiva. Es decir, Comenius ya tenía el problema de la diversidad antes de haber inventado la escuela, ¿se entiende? O sea que la diversidad ya no se descubrió en Salamanca en el año 94, sino se descubrió en Moravia en 1670, creo. Es decir, se entiende, Comenius ya preveía, obviamente, que íbamos a encontrarnos con una enorme diversidad de talentos y voluntades, pero insistía en que no obstante había que procurar un método único. Tal vez eso inauguró realmente el problema de la diversidad. No, que íbamos a lograr un método único que resonara en esa diversidad de talentos y voluntades. Y nos dice Comenius, a tal punto es la educabilidad un atributo humano que probablemente ustedes se encuentren con sujetos que parecen no educables, pero ustedes, si dicen, no recuerdan metáforas, si el espejo no viene muy nítido, brúñalo, ¿no? Si la tabla viene rayada, púlala, ¿no? Es como diciendo, porque ya hasta ya se había inventado con Comenius el echarle la culpa a la familia o a los padres, ¿se entiende? Porque él dice, si viene un niño que parece no educable, no será por su naturaleza, porque él era un buen cristiano y no podía sospechar que Dios nos estuviera mandando niños cada vez peores, ¿entiendes? ¿No? Niños con ADD, niños con dislexia, ¿no? Es como que Dios está en problemas arriba, ¿no? O sea, creando las cosas de una manera apurada, ¿no? Trabajando en serie, debe haber recortado personal también, algo hay, porque cada vez nos mandan niños más dañados en su naturaleza, ¿no? Digamos, ya, o sea, la formación técnico-laboral arriba es pésima, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, justamente en época de Comenius todavía no. En época de Comenius no hacía falta el control de la calidad de la obra divina. Ya suponíamos que si era obra divina, era divina, ¿no? Y listo. Entonces, fuera de broma, Comenius no partía de la presunción de que había algo dañado en la naturaleza humana. Y decía, eso es una rareza. Del mismo modo, ¿no? que las malformaciones son raramente producto de la naturaleza, decía, y más bien de la obra humana, ¿no? Se refería a las guerras, los accidentes que producían daños físicos. Entonces Comenius, fíjense lo que nos dice, no obstante es cierto que es probable que usted al intentar logrará que resuene en la inmensa mayoría de los alumnos, ¿no? Un método que resuene en su diversidad de talentos y voluntades. O sea, hay que construirlo, es una tarea histórica, es un oficio, ¿no? Hay que hacerlo. Y es probable que usted se encuentre con una ínfima minoría, despreciable en términos técnicos, de monstruos humanos. Esos sí serán los no educables. No aclara quiénes. Es imaginable para la época que probablemente haya caído allí, no sé, los epilépticos, los que hoy entrarían en nuestra categoría más severa en la educación especial. No sabemos, ¿no? Porque para el espíritu de la época honestamente no lo he indagado, pero es claro que estaba refiriéndose, repito, a una ínfima minoría de monstruos humanos. Les recuerdo que tenemos documentos de UNESCO, IPE, de los años 2000, donde nos dicen que están bajo sospecha las condiciones de educabilidad de jóvenes y adolescentes en América Latina. ¿Se entienden? Es decir, que hay una especie de teratología sociológica, ¿se entiende? O sea, se nos están monstruosizando los sujetos. Es decir, que aquello que originalmente era un atributo humano pasó a ser colocado bajo un criterio ahora escolarizado, ¿se comprende? O sea, ser educable no era ser completado en nuestra naturaleza por una acción educativa, sino que pasó a ser alguien con capacidad de aprender en una escuela. Y como he señalado, la escuela no es precisamente un espacio natural para aprender, es un espacio diseñado más bien con fines disciplinarios, es un espacio que no se proponía para sí prioritariamente objetivos cognitivos, sino más bien moralizantes y disciplinarios. Lamento decirles que cambiaron mucho nuestra currícula, se la laicizó mucho, dejaron de ser los textos religiosos, los textos únicos obligatorios, pasamos a enseñar ciencia, pero ni siquiera en las leyes educativas más modernas, ni siquiera en las leyes argentinas, miren lo que les digo, en las leyes educativas últimas, ni aún allí, imagínense ya el resto, se toca el formato escolar. Nadie pone en cuestión ni la enseñanza graduada ni el formato simultáneo. Hay tímidas experiencias alternativas cuando esto es un formato altamente normalizador y expulsivo. Por eso, en el tema de la educabilidad y fracaso, evidentemente debemos cuidarnos de caer en la falacia de la hipótesis de déficit, que es muy curioso que no nos demos cuenta que es una falacia, ¿no? Cuando nosotros decimos
los sujetos no aprenden porque no tienen lo que deberían tener. Es una especie de razonamiento contrafáctico. Es algo así como, si los alumnos no fueran como son, aprenderían. Claro. Claro, pero también valdría, entonces, si los maestros no fueran como son, enseñarían también mejor. Sí, claro. ¿Me comprenden? O sea, es realmente extraño que nunca hayamos advertido que la hipótesis de déficit, que es una invención viejísima, ¿no? Como el agua caliente, más o menos tiene la misma época, es una falacia, ¿se entiende? Es un contrafáctico. Que este sujeto no aprende porque no tiene lo que tendría, ¿se entiende? Es lo mismo, si mi abuela fuera un tranvía, recuerdan, el razonamiento contrafáctico se suele poner como ejemplo, ¿no? O sea, a partir de una premisa hipotética cualquiera que no existe, yo puedo derivar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en verdad, el mismo Bernard Charlotte analiza, el autor que he citado, que dice que el fracaso no existe, analiza con mucha sutileza la categoría de handicap, ¿no? De handicapé, en francés, sí, la categoría por la cual nos recuerda que el handicap era una carga supletoria que se le colocaba al jugador más experto para que nivelarlo con el jugador novato. Por ejemplo, en el juego de Go, digo porque es una práctica popular y todos conocido, que es como una especie de ajedrez chino, es el único juego que conozco donde existe esto, para dar ventaja al jugador, o mejor dicho al revés, para nivelar a jugadores que tienen distinto grado de experticia. Como se trata de colocar piezas en un tablero y dominar territorio, bueno, el jugador experto para nivelar la partida le otorga al otro ya ciertas fichas iniciales colocadas en el tablero, ¿se entiende? Como punto de partida. Eso es un handicap. El handicap era la carga supletoria que se le ponía al más capaz. Charlotte nos dice, eso se fue convirtiendo en lo que debería tener el novato y no tiene, ¿sí? Luego se cosificó, entonces, en algo que debería tener como si fuera una cosa, y era una relación, ¿no? Y ahora se volvió en algo que debería tener y no tiene, y yo mido, y además atribuyo a la inexistencia de eso que debería tener y no tiene la razón de que fracase. Es como el flojisto, ¿se entiende? O sea, es una cosa etérea. Pero sin embargo, nada nos convence tanto como la idea de que hay un déficit madurativo, un déficit intelectual, ¿se entiende? Que esa es una razón santa como para no poner en duda ya ninguna otra cosa, ¿se entiende? Es más o menos como decir, ha fracasado porque es pobre, ya está todo explicado. Bueno, ha fracasado porque tiene un retraso intelectual o porque tiene un retraso madurativo. O sea, porque no tiene la competencia intelectual que debería tener, ¿se entiende? ¿No? Lo mismo va cuando por el origen social, porque lo mismo, los sujetos fracasan porque no tienen una familia como deberían tener, ¿se entiende? O porque no tienen una lengua como deberían tener, ¿no? Porque no tienen lo que quieran como deberían tener. Última idea. Esto nos lleva a que posiblemente lo que hemos perpetrado es lo que llamamos una falacia de abstracción de la situación, que intentamos ponderar las competencias de los sujetos haciendo abstracción, sobre todo en el ámbito psicoeducativo, de la situación en la que lo estamos explorando, y en este caso, particularmente, de la situación en tanto escolar, ¿no? Que si los sujetos aprenden o no aprenden, dependerá en buena medida, ¿no?, de las condiciones que ofrezca la experiencia escolar. No sé si quieren que revisemos qué condiciones ofrece la experiencia escolar. Ya sé que no por hora, pero además ya porque tampoco voy a torturarlos tanto para amargarlos, ¿no? Es decir, bajo qué condiciones estamos ofreciendo la oferta educativa a los alumnos. Yo comentaba a los estudiantes del magíster, vengo de trabajar en las escuelas del tercer cordón del conurbano bonaerense, que sería una especie de Bronx, ¿no?, de Buenos Aires, para alumnos de escuela media allí, y uno se encuentra, por poner un detalle, ¿no?, alumnos que han repetido un año por haber faltado demasiado a clase. Y lo que definió que repitieran todo el año, y era el último año de la escuela secundaria, para ustedes saben lo costoso que es llegar allí, es que faltaron justo varios días, que eso definió que repitieran, en donde no tuvieron clases. ¿Saben por qué? Porque habían faltado los profesores. ¿Se entiende? Y sin embargo la inexistencia se les computó igual y repitieron por eso. ¿Me comprenden ustedes, no? Que no estoy discutiendo algo sobre la licencia de los profesores ni cómo administramos la contabilidad de la inasistencia, sino de este incordio de posición violenta frente al alumno, ¿se entiende? En donde no tenemos una instancia de reflexión sobre qué sentido tiene estar escolarizado para este sujeto, aunque implica en su
historia y qué implica y qué resonancia tiene el que nosotros nos atribuimos la potestad de faltar, pero el alumno no se puede tomar la atribución de hacerlo, ¿se entiende? ¿No? O no tenemos modos sustitutos, ¿no?, de enseñar, ¿no?, para compensar en todo caso aquello que suponemos imprescindible y que antes no se dio porque no estábamos, ¿no? O sea, encima, ¿no?, con el cinismo. Estoy tratando de hablar simplemente, ¿no?, de esa situación. Bien, yo creo que esto refiere a lo que estoy señalando allí, a que en general nuestros modos de abordaje psicoeducativo están muy atentos, más atentos a las competencias cognitivas de base de los sujetos. Cuando un sujeto no aprende, lo venimos trabajando en el seminario, la matemática de tercero, sospechamos de su competencia cognitiva y no de su probable pobre historia de aprendizaje de la matemática de segundo y la matemática de primero. ¿Se entiende? En esta confusión en donde dicotomizamos lo que es una competencia intelectual de las historias concretas de aprendizaje de los sujetos. Por eso decimos también, cuidando las palabras, un poco en broma y un poco en serio, que TEMOS no son estrategias compensatorias para sujetos en déficit, sino estrategias educativas indemnizatorias, que indemnicen a los sujetos de la estafa que ha perpetrado el sistema educativo, que dicen que han aprendido lo que no han aprendido y que no han enseñado lo que dice haber enseñado. Muchas gracias.